¿No estás comiendo? Pregunté casualmente y John miró hacia abajo como si estuviera entrando en pánico. Este lugar no es exactamente apto para niños después de todo. Todo lo que Ken ordenó parecía ser el tipo de cosas que los adultos disfrutarían. Debes tener hambre. Tomemos algo para comer. Comer en el camino a casa. John asintió. Ante mis palabras durante el proceso de pago, la camarera se rió entre dientes mientras miraba a John que no lo hacía hoy. Normalmente haces esto, repitió un movimiento con su mano girándolo del papel a la roca varias veces cuando me volví hacia mira a John. Estaba temblando sosteniendo su cabeza. ¿Qué pasa? John, ¿te ves? ¿Estás bien? Me quedé en silencio sobresaltado. Oye Anna, él me miró con miedo y mientras lo abrazaba, rápidamente agarré nuestras cosas y me levanté. Vámonos, John, y con eso. Salimos apresuradamente del lugar. Mi nombre es Anna Turner y tengo 33 años. Trabajo en una agencia de publicidad. Han pasado 11 años desde que me gradué. La universidad y me uní a esta empresa. Me he acostumbrado al trabajo a lo largo de los años. Y he empezado a encontrarlo satisfactorio, aunque el trabajo es muy ocupado, mis ingresos han aumentado en consecuencia. Creo que lo estoy haciendo mejor que otros de mi edad al estar en un ambiente dominado por hombres. A veces. Siento incómodo cuando alguien me dice si sigues trabajando así. Nunca encontrarás un marido, me molesta, no es asunto de ellos. Nunca he estado particularmente interesado en casarme. Siempre he pensado que si sucede, fue entonces cuando conocí a Ken. Ken, un enlace con el cliente, también tiene 33 años, como yo. Teniendo la misma edad, nos bien de inmediato cada vez que visité al cliente. Ken me saludaba con una sonrisa, puede parecer un poco llamativo, pero es amigable y excelente para animar las reuniones y hacerlas agradables. Por supuesto, hablamos de trabajo, pero incluso después de las reuniones, nuestras conversaciones nunca terminaron antes de que me diera cuenta, estábamos intercambiando mensajes en privado. Comenzamos a cenar juntos regularmente, solo nosotros dos. Las cosas avanzaron rápidamente desde allí. Ken comenzó a dejar claro su interés al principio. Solo pensé en él como un colega, así que estaba confundido al principio y evadí sus insinuaciones, pero después de reflexionar, no era mala idea haber trabajado juntos. Sabía que Ken era competente en trabajo y creo que sus ingresos eran aproximadamente los mismos que los míos. Era pulcro y tampoco tenía mal aspecto. Lo más importante, me sentí muy cómoda con él. No dudé mucho antes de decidir salir con él. De hecho, lo estaba deseando. Si él no hubiera dicho nada, podría haber sido yo quien lo invitara a salir. Relación progresó sin problemas y 6 meses después le propusimos matrimonio y decidimos casarnos, pero entonces surgió un problema increíble. ¿Estás bromeando? Vamos, no pongas esa cara de miedo. Un día después del trabajo, cuando fui a encontrarme con Ken, él estaba parado allí con un niño que parecía de escuela primaria. Edad un amigo mucho más. No, tal vez el hijo de un pariente. Se habían topado por casualidad pensando que era alguien relacionado con Ken. Me puso nervioso sentirme un poco intimidado. Me acerqué a Ken y al notarme sonrió tímidamente y dijo, «Conoce a mi hijo John, 10 años, encantado de conocerte, hijo». El chico llamado JN evita torpemente mi mirada. Por otro lado, terminé mirándolo como si tratara de descubrir algo de verdad. «Espera, no entiendo, hijo, ¿a qué te refieres?» Ken se rió nerviosamente mientras agarraba mi hombro. Aparté su mano sin esquivar la pregunta. ¿Con qué te casaste? Antes de que Ken me mirara con una expresión perpleja. No lo mencioné. Soy un padre divorciado. No. Idea. No pude evitar levantar la voz. Estoy al borde de un colapso, pero al ver la cara de John logré mantener la compostura. No podía perder el control frente a un niño. Me voy a casa. Te contactaré más tarde. Estaba lejos de estar tranquilo. Después de todo, apenas puedo pronunciar las palabras. ¿Podría alguien mantener la calma cuando de repente su prometido le dijo que soy un padre divorciado y luego llevar al niño a una cita sin previo aviso? ¿En qué estaba pensando cuando me giré para irme?
Ken rápidamente me agarró del brazo. Oye, me costó mucho traer a John aquí y simplemente te vas a ir, eso no. Justo, piensa en cómo nos sentimos John y yo, entonces piensa en cómo me siento, al menos podrías habérmelo dicho antes de traerlo. Puede que me hubiera sorprendido, pero hubiera sido así. Es más fácil de aceptar que sorprenderme así. Ni siquiera sabía que estaba divorciado. Necesitaba algo de tiempo para prepararme mentalmente. ¿Qué pasaría si te dijera de antemano y decidieras romper conmigo solo porque estoy divorciado y tengo un hijo? Insoportable. Can miró a John y luego comenzó a acariciarle la cabeza con la misma mirada de padre. John es un niño tan bueno. Estaba seguro de que una vez que lo conocieras también sentirías un instinto maternal. Lo dijo con orgullo, pero no es el punto. Haciendo muchas suposiciones, quería simplemente alejarme, pero cuando mis ojos accidentalmente se encontraron con los de John, me detuve. Él parecía nervioso y rápidamente miró hacia otro lado, pero su rostro todavía tenía una mirada inocente. John no tiene la culpa, pero sí me alejo y él. Me sentí responsable de eso, entonces. 10 años, una edad en la que puede entender las cosas hasta cierto punto. No me gustaría que pensara que es una carga para el matrimonio de su padre. Al final, los tres terminamos cenando juntos en un restaurante. Así como Ken dijo que JN era un muy buen niño, de hecho, se portaba tan bien que casi antinatural, comía tranquilamente mientras Ken hablaba con él y él respondía, pero no iniciaba una conversación. Es normal para un 10 años para ser este Cal, era la primera vez que conocía a la pareja de su padre, no habría sido extraño si albergara sentimientos negativos hacia mí, pero no podía sentir ninguna emoción por parte de. Era como si se hubiera rendido. Sobre todo después de haberlo conocido, no podía dejar de pensar en eso más tarde, cuando me encontré con Ken a solas, le pregunté. Oye, JN siempre ha sido así de maduro para su edad, o debería decir tranquilo. Ken parecía complacido de que yo estuviera interesado en John. ¿Tienes curiosidad, Quiero decir, él será nuestro hijo si nos casamos bien a pesar de sentirme traicionado por él manteniendo en secreto su condición de padre soltero divorciado. No me atreví a romper con este hombre despreocupado, su comportamiento era reconfortante. Nunca había conocido a alguien tan tolerante como Ken. Entonces, ¿qué pasa? ¿Estaba nervioso conmigo? No, así es como JN. Ser un poco más ruidoso. Supongo que Miri solía regañarlo mucho después del nombre de su exesposa, tal vez ahora que lo pienso. Todavía no sé nada sobre el matrimonio anterior de Ken, él es tan abierto. Me pregunto si está bien preguntar. Oye, no tienes que responder si no quieres, pero ¿cuál era tu exesposa? Pregunté con cuidado y Ken no. No dudes en decirme que es 2 años mayor que yo, con solo mirarla es muy hermosa, pero hombre, su personalidad es dura, no importa cuánto haya ganado, nunca fue suficiente para ella, si él elogia tanto su apariencia, debe ser bastante una belleza como alguien que no tiene mucha. En mi apariencia, me molesta un poco, tal vez sentir mi inquietud puede abrazarme por detrás, no te preocupes, eres mi mejor compañero, sí, simplemente no me puede desagradar, él siempre sabe qué decir además. Tener un divorcio y un hijo no es como si hubiera hecho trampa o algo así, simplemente nunca surgió antes, tal vez él. Lo dijo antes de casarnos, en realidad demuestra que es sincero. Me convencí de creer que después de eso me reuní con John varias veces, él solo era tan tranquilo como la primera vez que nos conocimos, casarnos significa considerar asuntos importantes. Esperaba que se acostumbrara a mí, pero ¿y si su silencio se debía a que no agradaba? Pensarlo detenidamente no ayudó, así que cuando estábamos solos, di el paso y pregunté. Si estás en contra, no tenemos que casarnos, ¿qué crees? Me preguntaba si era correcto preguntarle a un niño de 10 años, pero no quería casarme sin conocer sus verdaderos sentimientos. John respondió vacilante haciendo mi corazón se acelera. No me. Solo soy tímido, eso es un alivio y unas semanas después nos casamos, no exactamente una fase de luna de miel sino el comienzo de una nueva vida familiar. Estaba ansiosa, segura de que Ken es una cosa,
Pero, ¿qué pasa con John? Él está bien conmigo, para él soy prácticamente un extraño, una madrastra, espero que llevarnos bien, pero ni siquiera yo lo he comprendido del todo. De repente, tener un hijo de 10 años. John a los 10 debe estar aún más ansioso. Esperaba aliviar cualquier problema. Ansiedad y llevarnos bien, eso es lo que estaba pensando, pero contrariamente a mis pensamientos, los problemas vinieron de una dirección inesperada. «Estás bromeando otra vez», murmuré. Mis adentros en respuesta a un mensaje de Ken en mi teléfono inteligente. Tal vez Ken es del tipo que no acepta. Me importa una vez que lo tiene después de casarnos. El comportamiento de Ken cambió drásticamente con el tiempo y las fiestas para beber se convirtieron en la norma sin ningún sentimiento de culpa. Incluso volvería casa por la mañana si fuera un novio. Bueno, incluso entonces estaría un poco infeliz, pero ahora eso. Soy su esposa, es insoportablemente frustrante. Ken prácticamente llega a casa para dormir. John y yo todavía no estamos completamente acostumbrados el uno al otro. Nos quedamos solos sin opción, incluso si fuera solo yo, pero con John creciendo, no. Escatimar en comidas, ni siquiera en comida. Los tiempos se convirtieron en una fuente de estrés. ¿Cómo estuvo la escuela hoy? Era normal, la conversación simplemente no fluye. Me siento mal por John, pero no puedo pensar en temas para discutir con un niño de 10 años aproximadamente después de un mes de esta rutina. Finalmente perdí paciencia y enfrenté a Ken. Ya es suficiente, estás bebiendo todos los días, es ridículo. No es que disfrute bebiendo, hay algo llamado socializar en el mundo, estás en ventas, debes entender que no se trata solo de fiestas para beber. Hay días en los que el trabajo simplemente no termina, si ese es el caso. También abrumado por el trabajo desde que nos casamos. He estado corriendo a casa temprano porque me preocupo por JN, incluso cuando eso significa que no puedo trabajar horas extra. Comenzando temprano en la mañana o usando mis descansos para el almuerzo para ponerme al día con C. Últimamente mis descansos para el almuerzo se han consistido en trabajar una mano mientras comía un sándwich con la otra. Solías tener tiempo para salir conmigo antes de casarnos. Ni siquiera es así. La temporada alta ahora, entonces, ¿qué te mantiene tan ocupado? Vamos, respóndeme. Ken se quedó en silencio por un momento, luciendo un poco molesto, luego dejó escapar un pequeño suspiro y sonrió mal. Supongo que te he estado dando por sentado, salgamos a comer. Nosotros tres este fin de semana como disculpa y trataré de ajustar mi horario de trabajo de ahora en adelante. ¿Realmente prometes que ha pasado un tiempo desde que salimos a comer? Me pregunto a dónde nos llevará. No puedo evitar sentirme emocionado. Aunque sé que es un poco tonto. Mi parte, Ken nos llevó a lo que parecía un restaurante de lujo muy caro, solo que el exterior del lugar era abrumador, se sentía como el tipo de lugar donde personas importantes podrían tener reuniones. Oye, esto parece caro. ¿Estás seguro?, susurré sin tener idea de cuánto podría costarle. Ken luego se tapó la boca riéndose. Basta, te da vergüenza, estás haciendo que sea obvio que no somos ricos, destacamos para ti, esto puede parecer un lugar de ensueño, pero estoy acostumbrado. Podía sentir mi cara calentarse de vergüenza. No tenía que decirlo de una manera tan degradante. Pensando en los lugares a los que Ken y yo fuimos antes de casarnos tenían precios. Incluso el lugar donde me propuso matrimonio. Era una cadena de restaurantes italiana, así que me preocupaba que se estuviera esforzando demasiado al traernos aquí. Sin embargo, dice que está acostumbrado. ¿Con quién ha venido aquí? Nunca me han traído aquí antes. Está bien, murmuré una disculpa. Siguiendo a una camarera y quien escribe de esta manera. Camarera sonriente nos llevó a una habitación privada como era de esperarse, esto incluyó lo habitual que Ken ordenó con facilidad como si lo hubiera hecho muchas veces antes. Parecía un lugar que podría ser utilizado para entretener a los clientes, así que tal vez haya estado aquí por trabajo varias veces, sería un desperdicio. De mal humor después de haber sido traído aquí, especialmente a un lugar de tan alto nivel que quizás no pueda volver a visitar. De hecho, tengo que disfrutarlo.
cada plato que salió estaba delicioso, cómelo, así que no te arrepientas. Ken estaba de buen humor bebiendo su alcohol, me miró y levantó ostentosamente su vaso, si tan solo. Beber, es una pena que haya probado el alcohol varias veces. Después de cumplir 21 años, pero parece que simplemente no tengo la constitución para eso. No es que no pueda beber, simplemente no lo disfruto. Además, las bebidas alcohólicas son generalmente caras si voy a gastar la misma cantidad de dinero. Que yo prefiero tomar jugo o... Desde que me di cuenta de esto, dejé de beber alcohol tanto en privado como en el trabajo viendo a Ken. Ahora siento un poco de envidia de lo bien que parece disfrutar sus bebidas, pero estoy seguro de que no lo encontraría igual de sabroso incluso si probara lo mismo solo un sorbo. El gasto de las... Es bueno, pasaré perdiéndome esto. Realmente estás perdiendo la vida. Su borracho ve es irritante. No se suponía que hoy fuera una disculpa para dejarlo pasar los malos sentimientos. Me tragué mi ginger ale cuando una voz preocupada vino a mi lado. ¿Estás bien? John me estaba mirando con el ceño fruncido. Tal vez mi irritación se mostró. Mi cara es vergonzoso haberme preocupado por él. Estoy bien de verdad, gracias. Agité mis manos con desdén y luego me di cuenta de algo. John no había tocado su comida en absoluto. ¿No estás comiendo?, pregunté casualmente y John miró hacia abajo como si entrara en pánico. Este lugar ciertamente no es apto para niños. Todo lo que ordenó era más adecuado para los gustos de los adultos. Si tan solo tuvieran papas fritas o hamburguesa, algo que atraiga a todos, pero, por supuesto, no se encontró ninguna. Debes tener hambre, vamos a comer algo de camino a casa. JN asintió levemente ante mis palabras. Me sentí aliviado de recibir una respuesta. Ken acababa de... Lo último de su bebida en su vaso con toda la comida en la mesa. Comida, ya era hora de regresar a casa para no hacer esperar a John. Ken, eso estuvo delicioso. Gracias. Cuando insinué que me iría, Ken pareció recibí el mensaje y colocó su vaso vacío en la mesa. Entonces, ¿nos vamos a casa? Sí. Nos levantamos para irnos. Ken de repente exclamó, «Oh, ¿qué pasa?» Vi a alguien que conozco en la entrada. Iré a saludar, así que por favor paga la cuenta. Con esto lo entendí cuando llamé a la camarera y pagué la cuenta con la billetera que Ken me entregó. Se rió entre dientes de que John no lo... Hoy, normalmente haces esto. La camarera hizo un gesto con su palma hacia nosotros, volteándola entre piedra y papel. Gesto de despedida. John no es cercano a mí, tiene una interacción tan linda con la camarera. Es un poco frustrante. Después de aceptar el pago, la camarera dijo, «Por favor espera un momento», y salió de la... Así que John, has estado aquí varias veces, Cuando me volví de regreso a JN, él estaba temblando sosteniendo su cabeza. ¿Qué pasa? John, te ves pálido, ¿estás bien? Me detuve a mitad de la frase. Lo que hizo la camarera antes no fue un gesto de despedida. Oye, Anna, mientras John me miraba con miedo, rápidamente. Nuestras cosas y nos levantamos. Vámonos, John. Salimos apresuradamente de la habitación con la intención de irnos antes de que Ken regresara. Sin embargo, cuando nos acercamos a la salida, vi a Ken cerca de la entrada. De esta manera se daría cuenta de nosotros mientras recogíamos nuestras chaquetas. No tenemos otra opción, nos dimos por vencidos. Pusimos las chaquetas y corrimos por el patio, saltamos la cerca y escapamos del restaurante. Después de caminar un rato, logramos tomar un taxi y corrimos a un hotel cercano. Durante todo el escape, John permaneció en silencio. Compré un poco de agua y se la entregué a John mientras nos sentábamos. Se sentó y bebió agua. En la cara de John finalmente pareció relajarse un poco. ¿Estás bien? ¿Ahora te sientes mejor? Sí, fue entonces cuando mencioné algo que había sentido curiosidad sobre lo que la camarera hizo antes. Fue una señal con la mano. Una mano abierta para doblar el pulgar y luego cubrirlo para hacer un puño. A primera vista simplemente parece cambiar. Una mano abierta a un puño, pero en realidad este gesto significa «por favor ayúdame», así que significó que John, cuando vino al restaurante con Ken, por alguna razón, no confiaba en su padre, Ken, sino en un extraño, la camarera. Esto sugiere que tal vez Ken le estaba causando a John algún tipo de daño. Por eso, huir del restaurante con él en ese momento. ¿Podría ser que Ken le hizo algo? No, nadie me hizo daño. Entonces,
Después de cerrar los ojos con fuerza y respirar profundamente, John lentamente comenzó a explicar la verdad es que la historia que JN me contó estaba mucho más allá de cualquier cosa que hubiera imaginado. Pensar. ¿Quién podría ser ese tipo de persona? Lamento que mi papá haya causado problemas a pesar de que eres tan amable. Ver a un niño de 10 años disculpándose en nombre de su padre fue desgarradoramente triste. Al mismo tiempo sentí una oleada de ira hacia quien de cualquier manera que podamos. No dejes que esto continúe. Y yo comenzamos a planificar qué hacer a continuación durante nuestra conversación. Ken llamó varias veces, todavía tenemos más de qué hablar, pero parece que deberíamos regresar a casa poco después de pagar la tarifa. Salimos del hotel sin quedarnos. ¿Qué estaban haciendo? Quería presentarles a mis amigos cuando volvamos a casa. Ken se quejó. Lo siento. El estómago y terminé quedándome en el baño del parque cerca del restaurante. Hay baños en el restaurante demasiado bien. Sabes que es vergonzoso en un lugar así. Un lugar elegante, está bien, lo que sea que murmuró, pero parecía que logré engañarlo, entonces comencé a prepararme para los próximos días, aproximadamente una semana después, con mis preparativos. Le hice una sugerencia a Ken. Tengo ganas de beber después de mucho tiempo. Oh, genial, genial, vamos. Vamos, John se iba a quedar en casa de un amigo ese día, así que Ken y yo planeamos salir a tomar unas copas. Es raro que bebas. Normalmente no lo haces. Normalmente no tengo ganas, pero de repente quise hacerlo. Es la primera vez. Cada vez que bebía contigo Anna Khan estaba emocionada y seguía bebiendo uno tras otro. Él también seguía instándome a beber al mismo ritmo. ¿Estás segura de que puedes manejar todo esto? No te preocupes si Anna se desmaya, yo me encargaré de ello. Tú y si te desmayas, Ken yo te. Seguimos bebiendo burlándonos el uno del otro. Unas horas después estábamos en casa acostados en la cama. Ken, quien había estado roncando fuerte, lentamente abrió los ojos y exclamó que donde estoy bien. Por la mañana saludé a Ken con una sonrisa cuando se despertó sorprendido. Esta es nuestra casa, nuestro hogar, pero estabas bebiendo conmigo y sí. Luego te desmayaste primero. Ken murmuró algo en voz baja, claramente no satisfecho. Caminé hacia la cama yo mismo, no. Por casualidad le pedí a un amigo tuyo que pasaba por allí que te ayudara a llevarte a casa. El rostro de Ken se tensó ligeramente. Es tan buen momento, entonces les debo una. Tendré que agradecerles. ¿Oh? ¿Sabes quién es tu amigo sin que yo lo mencione? Un nombre Ken parecía como si deseara no haber dicho eso, claramente nervioso. No bien. Puedo adivinar quién podría ser, ya que a menudo salgo a beber con ellos. Lo veo por un momento. Pensé, ¿que no le gana? Butch ya lo escupió los labios de Ken. Y se había puesto pálido, la confianza que tenía la noche anterior había desaparecido, sabía que su plan había fallado y ahora se preguntaba cuánto sabía yo. Desafortunadamente para él, la respuesta es todo, lo sé todo. Todo es fácil de entender. Su voz se quebró. Exhalé por mi nariz y dije firmemente que eres un estafador de matrimonios. Serie, ¿de qué estás hablando? La cara de Ken pasó de pálida a blanca forzando una risa seca. ¿Estafa de matrimonio? ¿Qué quieres decir con nosotros? Estamos legítimamente casados, somos una familia real, ¿cierto? Sí, técnicamente estamos casados, pero este matrimonio es solo otro de sus planes de divorcio, ¿no es así? Antes de casarnos, me sorprendió. Que Ken se había divorciado y tenía un hijo. Pero me esperaba una verdad aún más sorprendente. Resultó que Ken no solo se divorció una vez sino 4 veces. Divorciado 4 veces así no, más bien es impresionante que lograste casarte 4 veces. Debe haber sido con personas como yo que son fáciles de engañar. Espera. ¿Qué estás hablando? Oh, no sé, bebe tanto, perdiste la memoria. Tal vez me reí burlonamente y Ken gritó, eso es todo, no puedes beber, ¿por qué soy yo el que se desmayó primero? Lo entiendo, lo usaste. Algún astuto mentiroso tramposo. Ken me miró fijamente y yo le devolví la mirada. A diferencia de ti no he usado.
táctica solapada ni he mentido, pero no puedes beber ahí es donde se equivoca. Nunca he dicho ni una sola vez que no puedo beber, no es así que no puedo beber. Elijo no hacerlo. Ken se agachó e inclinó la cabeza. Eso es solo una excusa, ¿cierto? Pretender ser fuerte a pesar de ser débil ante él. ¿Débil ante el alcohol? ¿Quién fue? Saqué una lata de cerveza del refrigerador y la abrí y la bajé. De una sola vez es todo lo contrario. Soy demasiado fuerte para el alcohol. Es como jugo para mí. No puedo emborracharme por mucho que beba. La boca de Ken se abrió en shock. Lástima por eso tu plan. Tus amigos fracasó estrepitosamente. Gingy, el de Ken, los ojos se movieron alrededor. Te dije que lo sé todo. Sus métodos eran insidiosamente terribles. El patrón era claro: casarse con una mujer que gana una cantidad decente y supuestamente es débil al alcohol, luego crear algún pretexto para llevarla a un restaurante elegante. Ese lugar es un alto final del restaurante que has visitado varias veces, tal y como la señora lo mencionó. Siempre traes a un colega al que le encanta beber y te pide que los platos y postres incluyan alcohol. En ese momento la camarera pensó que yo era solo uno de los colegas de Ken, no su esposa. Y tú específicamente. Que los métodos de cocción no permitan que se evapore demasiado alcohol. ¿Por qué no? Es solo que sabes que estaba tratando de hacerles saber lo buena que es la bebida. Sabes que Ken comenzó a dudar con sus palabras poniendo excusas, incluso ahora está tratando de abrirse camino. Fuera de la situación, no, eso no es lo. Querías que tu esposa ebria te engañara en su estado de ebriedad, ¿cierto? Era un plan despreciable para lograr que amigos coquetearan con su esposa borracha, creando la ilusión de infidelidad. Esa noche después de que bebimos por un rato uno de Ken. Los amigos pasaron sorprendidos al encontrar a Ken inconsciente, no a mí. Después de confrontar amigo de Ken, resultó que no hubo infidelidad real, pero se tomaron fotos comprometedoras y con la memoria de la mujer confusa por beber, todos luchan por negarlo rotundamente. Usas la infidelidad falsa y culpa que creaste para presionar a tus esposas anteriores para que se divorciaran, todas las cuales pagaron justo cuando preguntaste. Que Bill Ken me miró. Rencor, pero luego sonrió inesperadamente. Pero esta vez es diferente, ¿cierto? En realidad no pasó nada, como si estuviera afirmando inocencia. Por eso puedo. No permitas que eso suceda. Así es esta vez, simplemente te emborrachaste demasiado. Los labios de Ken se curvaron ligeramente ante mis palabras. Mira, está bien. Cambiaré mis costumbres. Me di cuenta de que el único para mí. Allí está Mir. Repetí su nombre. Para que Ken pudiera escuchar claramente. Maire, y tu ex esposa que todavía tiene una relación cercana contigo, tu cómplice en el fraude matrimonial. ¿Por qué no me obligas a decirlo otra vez? Está bien, te lo dije, sé todo lo que John me había dicho. Mamá y ellos parecen encontrarse todos los días. No tienen una mala relación entonces. Porque no lo sé, pero ambos dijeron que fue por dinero el motivo de su divorcio. Aún no está claro. Ser padre soltero viene con más apoyo, pero ¿alguien se divorciaría solo por? Me pregunto. ¿Cuántos problemas pasó John debido a eso? Incluso un de 10 años entendió que su padre no estaba tramando nada bueno, por eso buscó ayuda a través de señales con las manos de la camarera, pero la camarera, sin darse cuenta de su significado, no pudo. No entiendo por lo que John estaba pasando, lo que hizo que me doliera el corazón, así que esta vez seré quien te pregunte, ¿por qué después de todo el fraude matrimonial y el engaño con tu ex esposa crees que puedes salirte con la tuya? Ken se mordió labio inferior y frustración. Gigi, sí, y también informaré a la policía sobre tus esposas pasadas. Estoy seguro de que una vez que sepan la verdad, ninguna de ellas perdonará. De ninguna manera. Ken se desplomó en el acto como un pulpo. Si tan solo lo fuera. Un pulpo. Me hubiera encantado cortarlo en rodajas y esparcirlo por el mar. Ken aceptó fácilmente el divorcio después de eso. Además, resulta que podría tener un hijo con Mairei. Ella lo ha estado presionando para que se vuelva a. Pero, ¿es realmente mi hijo? Me pregunté, pero no podría importarme menos si él lo dudaba. No debería haber participado en tales actos. Es solo una prueba más de su infidelidad para mí. La pensión alimenticia se pagó en una suma global. Afortunadamente era el mes de bonificación de Ken, lo cual fue un alivio para Ken. Esperaba a plazos, pero eso significaría permanecer conectado.
De ninguna manera me gustaría bloquear su número. Se rumorea que Ken está actualmente en una situación difícil después de haber sido demandado por sus exesposas, una de ellas irrumpió en su oficina para exponer todo lo que lo obligó. Renunciar y dejarlo desempleado, Ken vendió todo lo de valor y mudándose a mi casa para sobrevivir inicialmente. Mer, que había estado presionando para que se volviera a casar, se negó después de ver el estado actual de Ken y ahora pelea con él a diario exigiendo que se vaya lo antes posible. Es extraño. Considerando lo cercanos que parecían mientras cometían delitos juntos durante años al escuchar estos. Decidí que era hora de un cambio de trabajo. La idea de ser el objetivo de venganza por parte de ellos ahora en su punto más bajo no era una broma. Afortunadamente, me habían invitado a unirme a otra empresa que acepté con gratitud que el salario no era muy diferente, pero el tiempo de finalización más temprano fue ventaja, especialmente porque ya no solo me preocupaba por mí mismo. Sí, después del divorcio decidí acoger a John. La razón era simple, él me rogó que quisiera vivir una vida de la que pueda estar orgulloso. Eso probablemente sea imposible si me quedo con mi mamá y mi papá, no tenemos ningún parentesco consanguíneo y todavía somos. Maternidad.